Muy bien, en efecto, está con nosotros el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, a quien le damos la bienvenida aquí a los estudios de Panamericana. Muy buenas noches, congresista. Muy buenas noches, Mávila. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que están a la sintonía de tu programa. Rápidamente, antes de presentar una nota, quería preguntarle a usted por las declaraciones del ministro Chero. El ministro Chero ha tenido que desdecirse, luego vamos a comentar un tuit en el que él se corrige, pero de una manera así como quien me obligaron a decir esto. De acuerdo, pero pareciera que le salió del forro esta amenaza de la disolución del Congreso. Bueno, yo creo que eso no es ningún camino, considero, en la situación actual, ¿no? Nada más. No, concreto. ¿Pero está de acuerdo con los llamados que se hacen desde el Congreso para que explique una declaración de esa naturaleza? Los congresistas están facultados. Usted es congresista. Por eso estamos facultados para poder solicitar que aclare, que pueda tomar una postura. ¿Diría usted que fue intencional, como le sonó a amenaza o que se le chispoteó? ¿Cómo lo calificaría? No, en realidad creo que se está haciéndose noticia de algo sin mayor trascendencia, porque es un comentario más, hay que tomarlo como tal. Pero de un ministro de Estado, ¿no? Claro, pero el ministro creo que no ha tenido esa intención, porque eso es lo que él ha dicho, que no ha tenido esa intención, entonces hay que tomarle como tal. Bueno, vamos a ver una nota, porque otro de los temas importantes que se ha comentado durante todo el día es el paradero de la cuñada del presidente, la señorita Jennifer Paredes. Más temprano circuló una fotografía incluso que demostraría en ese momento, y de acuerdo a la información que trascendió, que Jennifer Paredes había dejado el Perú, que pretendía hacerlo e irse a Colombia. Sin embargo, eso ya ha sido descartado por Migraciones. Jennifer Paredes permanecería en Cajamarca. Vamos a ver una nota, la soledad del presidente Castillo, y recordemos que hace poco tiempo Perú Libre también conminó al presidente a presentar su renuncia al partido. Y esa es la primera pregunta que le haría al congresista Bellido. ¿Cómo mira usted ya desde la perspectiva diferente que le da el hecho de que Castillo ya no sea más militante de su partido, la situación de un presidente rodeado de personajes que o desaparecen y no dan cara a la justicia, pero por otro lado están involucrados en serias irregularidades? Mira, Mávila, se ha generado un falso positivo de que el partido, el secretario general tenía injerencia en el presidente de la República, y eso ha sido más para golpear al partido que otro propósito, y también hacer ver que el presidente no estaba tomando decisión, que es totalmente falso. Desde el primer día que ha asumido la responsabilidad del presidente, siempre ha tomado las decisiones de gobierno. Entonces, la relación no va a cambiar mayor, porque ese tal supuesto nunca ha existido. Entonces, y además de eso, ratifico que la afiliación del presidente ha sido con un propósito de cumplir las exigencias. Eso sobre la relación Perú Libre-Castillo. Claro, las exigencias que tenía. Ahí yo tendría varias repreguntas, varias repreguntas que hacerle sobre, por ejemplo, por ejemplo, la presencia de militantes en distintos ministerios, ¿no? Para comenzar, el Ministerio de Salud, por ejemplo, con la polémica que suscitó la presencia del doctor que promovía el consumo de agua arracimada. Pero al margen de ello, hoy por hoy, para ya no repetir y entrar al disco rayado, hoy por hoy, usted ve al presidente y cómo analiza lo que le está pasando. Ve a un presidente limpio, ve a un presidente comprometido por su familia, al que la familia lo ha metido en problemas, o que es parte realmente irresponsable de lo que le está ocurriendo. No, lo que tenemos que dejar en claro es que cuando uno se presenta con un ideario, con un programa, un planteamiento al país, no solo vas a ir tú, tienes que ir con un equipo de gobierno. Y como parte de ese equipo de gobierno, es verdad, el presidente ha convocado a algunos profesionales que le dan soporte, pero eso es por decisión del presidente. Hablo de la familia, no del soporte ni de los ministros. No, me refiero a la anterior pregunta que hacía Mávila. O sea, hay que dejar claro las cosas, ¿no? Es como usted viene acá, viene con un equipo de trabajo, y ese equipo tiene que estar en sintonía, en coherencia con los propósitos que tiene. Entonces, en esa línea el presidente ha venido trabajando. Ahora, de cómo se ve, lo que pasa es que se presume ciertas irregularidades, que todas ellas están en este momento
en el Ministerio Público está viendo, y se le da importancia al Ministerio Público y no tanto así a la Comisión de Fiscalización y al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República había descalificado desde mucho más antes ya al presidente Pedro Castillo. Es más, lo único que han hecho es montarse, ¿no es cierto?, a estos hechos presumiblemente que pueden haber incurrido a hechos irregulares y hechos de corrupción. Eso es lo que se plantea en la tesis. A eso se están montando para un propósito. Claro, ¿Qué es el propósito? Vamos, en todo caso, para dejar política, claro. No, pero en política cada uno encuentra la circunstancia que le favorece y pero en este caso a mí no me favorece nada. Lo que yo estoy diciendo es lo que nosotros vemos y lo que estamos viendo a día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento se quiere socavar de todas maneras el presidente. Si es que no hubiera pasado todos los actos de confrontacional, de obstruccionismo que se ha tenido en este año, de arrinconar a una bancada, de no darle las comisiones, cuando el gobierno debió conducir, por ejemplo, las diferentes comisiones clave en el Congreso de la República, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía, la Comisión de Constitución como tal. Entonces se ha diseñado toda una estrategia para poder detener al gobierno en los propósitos de cambio que se ha planteado. Entonces, hubiese sido, dice usted, más fácil la gobernabilidad con un presidente que tenga al partido que lo llevó a la presidencia en puestos claves, siendo parte de la mesa directiva, digamos, con mayor margen de maniobra en el Parlamento. Pero la suerte electoral para Perú Libre le fue esquiva. Digamos, no obtuvieron los votos como para constituirse en una mayoría, y ese es el resultado de las elecciones. Pero le pregunto la situación, el presidente y su familia, y cómo analizan ustedes haber llevado a Pedro Castillo como candidato. ¿Hay algún tipo de arrepentimiento desde Perú Libre? No, lo que yo creo y lo que yo pienso y se comparte es lo siguiente, que todas las personas que son imputados de temas presumiblemente irregulares, ilegales, tienen que acudir a la justicia, aclarar y dejar resuelta. Eso y eso y la familia, porque cuando uno está en política suceden estas cosas. Entonces, la familia que está vinculada tiene que aclarar y va a tener que aclarar tarde o temprano. Inclusive la primera dama, inclusive el presidente Castillo dice que evalúa todavía asistir a la segunda citación que le hace la Fiscalía. ¿Debería ir el presidente? Pero el presidente tiene que ver de acuerdo también a las estrategias que se diseñan. Por ejemplo, ¿no?, la primera dama ha ido a la Comisión de Fiscalización, pero no era necesario que responda. ¿Por qué? Porque ya había respondido al Ministerio Público. Si ya respondió al Ministerio Público, en todo caso no hay necesidad de estar respondiendo aquí, allá, por todo sitio. Esa misma información ha visto por conveniente tener como referencia y como su verdad. Y eso el Ministerio Público se encargará de coadyuvar, de analizar y también de contrastar. Pero eso quiere decir que entonces en esa línea todos no hay deben mayor comparecer al Ministerio Público. Usted, ya no hablo del Congreso, por eso vuelvo a decir, ya hay indicios. A ver, ¿cómo le explico? El Ministerio Público, que está al margen de lo político, si se quiere, del problema político entre Ejecutivo y Congreso, tiene por lo menos 2 investigaciones ya en curso que comprometen al presidente. El presidente está involucrado en varias otras carpetas. Y en algunas de esas carpetas también están vinculados el sobrino, el ex secretario general, el ex amigo Chotano que ocupó la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gente que no está a vida. El presidente mismo debería, repito, ir a la Fiscalía cuantas veces la Fiscalía lo llame, si es verdad que es inocente. Mira, el presidente tiene que tomar la mejor decisión. ¿Y cuál es? Y eso depende de él. En este momento nosotros podemos decir, tiene que hacer esto, pero no necesariamente va a hacer eso. ¿Por qué? Porque responde a una estrategia que diseñan sus abogados. Sí, claro. Por supuesto. Pero de cara a la ciudadanía, usted que es un hombre de política, el presidente debería frente a la ciudadanía. Mira, no, lo más
lo más oportuno es aclarar, responder, aclarar, y nosotros siempre hemos sido partidarios de esa forma de ver. Frente a cualquier cosa, aclarar. Muchas veces, hay veces se desarrolla una suerte de telenovela, hay que esperar el momento preciso para poder decir las cosas como son. Y yo creo que, y esperemos que el presidente no haya tenido ningún tema de vínculo con temas fuera de la ley, fuera de lo que está establecido. Ahora, otros sectores, otras personas, terceras personas, es difícil que un presidente esté tras de terceras personas o de las cosas que pueden hacer o de lo que se puede aprovechar. Entonces, el Ministerio Público tiene que ver eso. O sea, si esos actos se determinan como actos que están fuera de la ley, y esos actos que están fuera de la ley están vinculados al tema presidente o no, eso van a tener que investigar, y para eso está el Ministerio Público. Entonces nosotros, antes poder sentenciar y poder generar, es solamente echar más leña y tal vez levantar fuego donde no los hay. Entonces, en frío, el Ministerio Público que se encargue. Y una vez que tengamos resultados objetivos, reales, palpables, demostrados, no con supuestos, que creo, que por acá, que por allá, no, con cosas así muy contundentes en Ávila, se toman las decisiones. Y eso definitivamente va a ser así. El país, no solo los congresistas, sino todo el país va a tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión en caso de que se pruebe en efecto o que la Fiscalía reúna la información que va más allá de los dichos, como dice usted, y ya desarrolla una hipótesis y una investigación ya no preliminar, sino preparatoria, por ejemplo, en contra del presidente? Claro, no, lo que pasa es que todo ese procedimiento tiene que culminarse. Y en ese momento, por eso, cuáles son las decisiones, qué se va a plantear en ese momento, eso ya depende en el plano político, depende en el plano jurídico del Ministerio Público, cuáles son las acciones que va a desarrollar, y también tomará el presidente las decisiones que tiene que tomar en ese momento. Entonces, eso, pero son presupuestos en función a cómo se va avanzando. Pero porque en este momento estamos todavía en el campo de la especulación, porque no tenemos todos los elementos, porque hay investigaciones reservadas que está llevando el Ministerio Público, que no necesariamente ni usted ni yo tenemos acceso. Podemos una parte de esa información sacar y con eso tal vez decir o tener una conclusión a priori que no conviene al país. De acuerdo. Mientras tanto, yo creo que el gobierno, el Ejecutivo, tiene que trabajar dedicado a resolver, a dar mejores condiciones al país, y el Congreso de la República, desde el Legislativo, tiene que trabajar en lo que le compete. Y principalmente, sin perder la vista hacia el gobierno en materia de fiscalización. Fiscalización no como un tema de entorpecimiento, sino fiscalización como un soporte y como parte de desarrollo del país. Bien. Porque la fiscalización es parte del desarrollo del país. Así es. Permítame presentarle una nota que, para que no nos gane el tiempo y podamos aprovechar al máximo la entrevista, una nota que tiene como eje una entrevista que nos dio Zaira Arias el día viernes sobre la situación en Perú Libre y la democracia interna que se practica en el partido en el cual ya no está el presidente de la República, pero partido que lo llevó finalmente a ganar las elecciones. Vamos a ver la nota y regresamos con el congresista Bellido Estudios. El único responsable de todo esto es Vladimir Cerrón. Él es el responsable de la crisis política que vive el partido. Estas son las palabras de Zaira Arias, ex candidata al Congreso y militante expulsada de Perú Libre, la que en alguna vez fue una acérrima defensora del ideario del partido de Lápiz. Habló en exclusiva con 2022 y tuvo duras críticas contra su ex líder, Vladimir Cerrón, o el doctor, como ella lo llama. Esa es la forma en la que se vienen dando las cosas en Perú Libre, lastimosamente. Si el doctor te dice párate, te paras. Si te dice siéntate, te sientas. Y bueno, justamente lamentable lo que estamos viviendo. Hoy por hoy los militantes y toda la gente que apostó y puso el alma, el pecho, su juventud por un proyecto que creíamos que era la gran transformación.
Para Zaira, varios militantes decidieron retirarse del partido porque vivieron engañados con el supuesto plan de cambio, pero con lo único que se encontraron fue con un líder que solo ha hundido a Perú Libre en una crisis que cada vez se hace notar. Lo que pasa en Perú Libre es lo que dice Cerrón, y lastimosamente esto ha hecho que el partido cometa error tras error con la bancada, en las negociaciones con el Ejecutivo. Hoy por hoy no tienen listas para las municipales y el único responsable de todo esto es Vladimir Cerrón. Él es el responsable de la crisis política que vive el partido. ¿Existe una crisis en Perú Libre interna? No, no existe una crisis, lo que existe es, vamos a decir, una construcción, deconstrucción y constante configuración del desarrollo político de Perú Libre. No es, como ustedes han visto, una caja cuadrada. Perú Libre es una forma, multiformas, donde tenemos que aprender, repensar, redistribuir, mejorar nuestras potencialidades. La decisión de romper palitos con el presidente de la República, Pedro Castillo, las denuncias de falsificación de firmas en decisiones internas, la aparente unión con la tendencia que siempre criticaron, su acercamiento con el fujimorismo en votaciones en el Pleno y las renuncias de militantes a nivel nacional son para Zaira Arias las razones de la crisis que vive Perú Libre. Pero a todo ello se suma que la bancada de Perú Libre, partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, empezó con 37 congresistas y a casi un año de legislación solo cuenta con 16. Para muchos, este cisma tendría un único responsable, Vladimir Cerrón. Resulta que para Perú Libre, que no es otra persona que Vladimir Cerrón, disciplina es callar y ocultar las cosas, ¿no? Renuncio a que falsificaron mi firma y me dicen compañera disciplina. Mañana más tarde voy a denunciar que están cometiendo un acto de corrupción, igual me van a decir compañera disciplina. Entonces realmente esta distorsión de esta palabra que ya aparece en el APRA, por eso terminó extinto, realmente me da mucho miedo porque es bastante peligroso. Para el congresista Valdemar Cerrón, quien también es vocero de Perú Libre, las declaraciones de Arias tienen otro tipo de intención. Toda persona que sale del partido a veces salen con sus ideas propias, con perspectivas, ideas que tienen. Yo diría más bien, si se tiene la proyección de tener un partido político, mi recomendación sería de que no se gana atacando al quien estuvo de repente acogiéndolo en un momento. Incluso las decisiones partidarias, según Zaira Arias, nunca son consultadas con los militantes de base. Para ella, decisiones arbitrarias, como la invitación para renunciar que le hicieron a Castillo. Yo quisiera saber ¿a cuántos secretarios regionales le consultaron acerca de la expulsión de Castillo? ¿A cuántas bases de militantes le consultaron sobre esta expulsión? ¿Fue arbitrario? Zaira ha marcado distancia, tanto así que en entrevista en vivo con Mávila Huertas ya no responde ni las llamadas del doctor. Uy, me está llamando el doctor, pero ¿Te está llamando el doctor? Sí, creo Pero que primero, contéstale si quieres. primero vamos a hacer la entrevista. Pero contéstale. No, primero vamos a hacer la entrevista, Mávila. Ok. Las cosas no andan bien en Perú Libre. Renuncias y denuncias dejan claro que una gran crisis está rompiendo el lápiz y habría un solo responsable. El congresista Cerrón fue uno de los mencionados también durante la entrevista con Zaira Arias. Decía él, el señor Bermejo, el señor Vladimir Cerrón son los que están haciéndole daño a un ideario y a un pensamiento en el que creyeron los militantes. Guido Bellido con la respuesta. No, yo creo que hay una mirada, probablemente debe responder a ciertos propósitos o experiencias que haya podido pero tener. La votaron a no, ella. Pero la verdad no he tenido... No es que ella se fue por propia voluntad. No, pero primero yo no he tenido la misma convivencia dentro del partido que expresa la colega Zaira. Yo vengo de ser un secretario regional y en mi región Vladimir Cerrón jamás ha impuesto nada. Y en todas las regiones nos hemos organizado con autonomía, todas las secretarías regionales. Absolutamente, o sea, de eso sí yo doy fe.
Y cuando conversamos con los diferentes secretarios regionales, le va a decir eso mismo. O sea, no ha habido una imposición. ¿No fue imposición, por ejemplo, de Vladimir Cerrón que usted votara a favor de blindar al señor Merino, por ejemplo? No, de ninguna manera. ¿Lo hizo usted a conciencia? No, un momento. Nosotros hemos tomado la decisión ahí en el debate, sí, y ha sido argumentado eso. Y nuestro vocero, que representa a todos los congresistas, ha argumentado y ha dicho claramente: nosotros no vamos a dejar un antecedente de que a un presidente de frente, sin que el Ministerio Público y los demás que se deben encargarse de poder identificar a los autores materiales, que se acuse. Eso así. Ahí podemos no, entonces ese puntos así, de vista distintos, porque claro, precisamente lo que buscaba este informe y lo que se quería era que poder desblindar para que se pueda incluir a Merino en la investigación. Con el blindaje ya Merino queda a salvo. No, a Merino se puede, al margen de Merino incluso, en este momento se puede investigar los hechos que se han producido y a partir de ellos se determina a los autores materiales y a los autores intelectuales, inmediatamente se les vincula. Ese es un procedimiento más objetivo, más correcto y despercutido, pero era importante en ese momento de plantear ese tipo de mecanismos porque habían otros propósitos. Pero nosotros no somos de ese mismo espíritu. Entonces, y es más, el doctor Vladimir Cerrón tiene otra postura. Y estas cosas se debaten, se contrastan. Entonces, yo no he vivido las cosas que acaba de expresar Zaira, pero respeto. Yo no puedo decir que no es o no es, pero ¿Lamenta su salida del partido? ¿Lamenta que Cerrón le haya pedido que se vaya? A ver, yo no tengo por qué lamentar, porque entrar al partido son decisiones propias. Pero y salir del partido también decisiones propias. No, ella no sale voluntariamente. Ella denunció que le falsificaron la firma y por eso la votaron. Mira, son decisiones propias porque ella ha participado en un proceso, se ha generado ciertos desencuentros que nosotros, al igual que usted, nosotros hemos mirado de lejos. Estamos de congresistas. ¿Le puedo mostrar porque no un tuit conocemos que acaba de aparecer? Para que usted me comente, porque para que no crea que todo lo que decimos tiene que ver con la situación particularísima de Zaira Arias. Este es un tuit que ella acaba de publicar. Dice: el candidato alcalde de Chorrillos por Perú Libre renuncia al partido y a su candidatura por falsificación de firmas en su lista. Vladimir Cerrón acaba de conocer personas que no se compran ni se venden. Las renuncias son a nivel nacional. Si a esto le sumamos el desmembramiento de la bancada, que ha sido el desmembramiento más rápido, en los últimos años que se ha visto en nuestro país. Están haciendo agua, Perú Libre está haciendo agua. No, pero te digo, el propósito siempre ha sido eso. ¿Que hagan agua? Golpear a Perú Libre. Primero, separar a Perú Libre del presidente Pedro Castillo. Romper esa unidad y una vez rota esa unidad, golpear al partido, y eso es lo que se está viendo, porque ahora lo que usted está diciendo no va por ahí. Y si una persona determinada toma una decisión por A o B, eso es una decisión personal. Ahora, respecto a Zaira... ¿Qué hubiera hecho usted, perdóneme, señor Bellido, con todo el respeto, pero si usted descubre que su firma es falsificada, y usted le dice: Vladimir, ¿por qué me han falsificado? Le pido explicaciones al partido. Primero, el señor Cerrón dice: bueno, te vas. Si no te gusta, te vas. Primero, si mi firma es falsificada, no me voy corriendo a un medio de comunicación. Yo voy y denuncio de acuerdo a las normas establecidas. La falsificación está penado. ¿A quién ha denunciado? No ha denunciado a nadie. Probablemente, y si ha denunciado, bien, eso se investigará y se determinará. Yo creo que hay una denuncia en curso. No lo sé. Hay una denuncia en curso. Pero usted no está segura. Bueno, pero en cualquier caso... No, pero te digo, no está segura. ¿Por qué Perú Libre está tan...? No, pero te digo, no está segura. Entra
eso es un trámite particular de pero, la señorita pero no, Arias, pero es que hay una denuncia pero pública que ella ha pero es que hecho. la denuncia pública es para show. Es que yo ya sé por dónde usted me va a llevar. Porque No usted lo voy quiere a llevar a ningún sitio. desviar la pregunta, y la pregunta tiene que ver con la manera en que se ha ido rompiendo Perú Libre. Es más, usted dice, nos quisieron separar del presidente, pero ustedes decidieron separar al presidente. Castillo nunca dijo no, Castillo es más, hasta como novia resentida, se tomó su tiempo para decir, lo voy a pensar, a ver cuándo, cómo. No es así. Lo que usted está creando es un supuesto. Nosotros conocemos, los militantes y los que estamos más vinculados en el tema de dirección, lo que realmente sucede. Hemos dicho claramente, ¿cuántos meses ha militado en el partido del presidente? ¿Cuántos meses? Un mes antes de su inscripción. 30 de septiembre se presentó, salió su afiliación y se presentó la plancha 30 de octubre. Ahí está. La militancia es años. Sí, pues, estas son consecuencias de la improvisación con la que se han portado los partidos políticos en la última contienda electoral. Ya ve, por improvisar, por necesitar poner un candidato, porque el señor Cerrón no podía, llamaron al señor Castillo y le salió todo por la culata. No, Mávila. En un proceso electoral se diseña y se arma. Y nosotros hemos armado un diseño y una candidatura, cumpliendo todos los requisitos que la ley de partidos políticos establece, no al margen. Entonces nadie puede decir que es improvisación, que esto, que no, de ninguna manera. Pero eso es la fórmula que funcionó, eso es la fórmula con la que se ha ganado. Ahora, de cómo se lleva en el proceso es otro asunto, y ahí interviene bastante los intereses políticos. Los intereses políticos de los otros sectores es que creen que desapareciendo Perú Libre, todo, digamos, el caudal político construido se va a endosar por acá o por allá, y eso no sucede. La población toma decisiones de diferente forma, de diferente mecanismo. Entonces tienen que quitarse ese tipo de ideas. Ahora, objetivamente, estas dos salidas, yo pienso, y yo en su lugar de ellos, yo denuncio a la persona. Pero no tengo nada que estar bronqueándome con mi partido. O sea, si usted me falsifica, ¿yo por qué tengo que bronquearme con el dueño del canal? Yo lo denuncio a usted. Directamente. Por supuesto. Y más bien, para que nunca más suceda ese tipo de falsificaciones, dejo como ejemplo en el partido y sigo desarrollando. Ahora, solo se sale del partido, solo uno llega a este tipo de cosas cuando ya no hay criterios unitarios de trabajo político programático. Eso es otro proceso. Entonces, muchas veces, ese tipo de desencuentros se ocultan detrás de otro propósito. Entiendo su punto de vista. Me gustaría de verdad tener mayor tiempo. Con un sí y con un no. ¿Usted descarta o no ser el candidato a la presidencia en las próximas elecciones cuando estas sean por Perú Libre? Mira, eso es ¿Sí pero eso es un sueño mojado. O sea, olvídense, mira, recién estamos un año. En 4 años va a pasar 1 millón de cosas. Muy bien. Y imagínate, o sea, nadie en su sano juicio puede estar pensando en ser candidato. Muy bien, con esa afirmación terminamos esta entrevista con el congresista, por supuesto esperando lo que venga en una próxima oportunidad. El almirante